Una pregunta para iniciar este mensaje. ¿Qué tan importante es saber si tu fe está viva o muerta? ¿Inquieta la pregunta? Creo que sí. Saber si la fe que tienes es viva o muerta ofrece dos inquietudes. Una, si la fe es viva, entonces está activa, es dinámica, fluye, se nota, se aprovecha y da resultados. Dos, si está muerta, no se usa, no tiene utilidad, se ignora, no sirve para nada. Si se entiende eso, se sentirá el impulso de considerar el estado de fe que se tiene. ¿Por qué hablo de fe viva, de fe muerta? Porque las Sagradas Escrituras lo considera, y lo considera al proclamar que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 26. ¿Esta es una revelación para ti? Puede serlo. Si no lo sabías, esa revelación de las Escrituras nos lleva a evaluar los resultados de la fe. Si hay obras, hay fe. Si no hay obras, no hay fe. O sea, que si la fe puesta en Dios muestra sus manifestaciones, muestra resultados, muestra milagros, muestra la gracia de Dios, muestra la intervención de Dios, es viva, es real, es convincente. Si está muerta, no se le cree a Dios, no se le busca, no se le pide su intervención. La persona que tiene fe en Dios, todo lo pone en sus manos. Para la persona que tiene fe, Dios es el acompañante útil, necesario, recurrente. Si se le tiene fe a Dios, se le pone como guía, como cuidador, como sustentador, como determinador. Si se tiene fe en Dios, se le consulta a diario a través de la oración. Se le agrada cantando alabanzas. Se le sirve en su iglesia. Si se tiene fe en Dios, se le ama, se le prefiere. Si se tiene fe en Dios, la persona vive segura, confiada, esperanzada, vive en paz, con expectativas, vive agradecida, vive emocionada, vive contenta. Todas estas situaciones, sensaciones y emociones nos indican que la fe está viva. Lo contrario es tener una fe muerta. Ante esto, el mensaje está dirigido a los que tienen la fe muerta. Y esa muerte es susceptible de resucitarla, de hacerla vivir. Entonces, este mensaje se titula ¿Cómo resucitar la fe muerta? Y el primer punto es enfrentando la realidad de la fe. En el libro de Santiago, en el capítulo número 2, versículo 20, dice: «Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta». Santiago hace una pregunta que está dirigida a aquella persona que siente que no hay nada de fe en su mente, en su corazón, que no la tiene en cuenta, que no es un quehacer diario, que no se ha planteado la existencia de la fe. Ese hombre vano quiere decir que está vacío, que no tiene nada que relacione su existencia con la fe. Y esto es interesante cuando Santiago lo plantea de esa manera. Si alguien no es consciente de la existencia de la fe, pues no la va a usar, no va a permitir que ésta se muestre. No tendrá ningún sentido el manejar una cantidad de asuntos
que bien podría decirse que al saber que hay fe, que es una potencia, que es un poder, pues no se logran las cosas que son posibles gracias a esa facultad, a esa tenencia, a ese poder, diría yo. Así que Santiago plantea esta pregunta para decir que si esa persona no tiene en cuenta su fe, entonces esta está muerta, esta está inactiva, esta no tiene razón para vivir de acuerdo a la persona. Interesante pues este punto de vista que nos plantea aquí Santiago. Veamos otra cita en Lucas capítulo 8, versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? El Señor Jesucristo aquí está enfrentando a los apóstoles cuando, después de una gran tempestad, los discípulos van en una barca. Jesús ha estado dormido en la barca y los discípulos le despiertan asustados, amedrantados, miedosos, desesperados, porque piensan que se van a morir ahogados. Entonces el Señor Jesucristo, por supuesto, se despierta y reprende a los vientos y las olas, y se hizo una gran bonanza. Allá estoy en el versículo 24. Luego de esta situación, el Señor Jesucristo evalúa el asunto para llegar a la comprensión que los discípulos no tienen fe en sí mismos. Ellos bien hubieran podido calmar la tempestad. Bien, ellos hubieran podido enfrentar la situación. 4 de ellos pescadores, muchos conocían el mar y no pudieron hacer nada, sino que se amedrantaron, se pusieron nerviosos, no fueron capaces de resolver esta situación. Entonces Jesús les hace una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Queriéndoles dar a entender que si hubiese fe en ellos, si hubiesen utilizado la fe con ese poder que ya tenían de hacer señales y maravillas, hubieran podido calmar las aguas, haber resuelto la situación. En el menor de los casos, ellos hubieran podido decir: esto se presenta en el mar de Galilea, la tormenta no va a durar mucho tiempo, calmémonos, a pesar de que el agua trate de meterse en la barca, porque esto pasará de un momento a otro. Entonces el Señor Jesucristo les pregunta: bueno, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra seguridad y la confianza? ¿Dónde está hacerme presente en sus vidas? ¿Dónde está el hecho que supieran que yo estoy ahí, que no los voy a dejar ahogar? ¿Dónde está la inteligencia para entender que si yo estoy ahí y todos se ahogan, yo también me voy a ahogar? Y eso no va a ocurrir. Fíjense pues, ni siquiera se usa la lógica, en este caso, no se usa el entendimiento para comprender la situación y para ayudarse en el sentido de resolución de problemas con fe. Eso puede ser otro tema para hablar acerca de la fe. Estoy hablando de enfrentar la fe. Con estos dos pasajes bíblicos podemos pensar que la fe de los discípulos estaba viva o estaba muerta, estaba activa o pasiva. Tenían en cuenta ellos que la fe es un movimiento constante que se puede usar en cualquier momento, como en estos casos. Segundo punto, la fe se perfecciona con las obras. Volvamos al libro de Santiago en el capítulo 2, ahora el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Estoy hablando que las obras le dan a la fe un carácter de verdad, de realidad, de veracidad, y que
Esto arrastra también la idea que si tenemos fe y no tenemos obras, pues vana es nuestra fe, porque las obras son las que manifiestan el hecho de la fe. Y aquí otra vez Santiago presenta esta situación a manera de pregunta con relación a aquellos hechos que tienen que ver con la realización o la práctica de la fe. La fe no es una idea, no es un pensamiento. La fe es un propósito, es un objetivo, es una facultad. Es decir, podemos hablar de la fe en diferentes términos que a la larga significan que es algo que está en el ser humano que debe usarse, y para usarse se debe conocer. Entonces, Santiago dice que la fe tiene que actuar juntamente con las obras. Tiene que pensarse en que el anhelo, el deseo, el propósito que tiene la persona debe ir acompañado con la realización, pero a la vez ver que es un hecho lo que se espera, lo que se desea, que se convierta en una realidad, que sea algo que la persona diga: todo lo que anhelé, todo lo que necesité fue hecho posible porque tuve la confianza, la seguridad, tuve el apoyo, tuve la intervención de Dios, y ahora veo que esto se ha logrado gracias a ese deseo que tuve, gracias a esa disposición, a esa determinación, y aquí está el resultado. Veamos a manera de ejemplo un texto bíblico. Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijándose en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Me llama la atención la narrativa de este texto bíblico. Dice que este hombre tenía una imposibilidad en los pies, una deformidad probablemente, y además era cojo de nacimiento. Nunca había andado. No sabemos cuántos años tenía este hombre en ese momento cuando el apóstol Pablo llega a Listra. Y aquí otro elemento muy importante para prestarle atención. Cuando Pablo le miró, vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Interesante ver cómo la fe se perfecciona en las obras desde el momento en que la persona quiere recibir el poder de lo alto, la gracia de Dios. Y este hombre mostraba eso, mostraba fe y confianza en el apóstol Pablo, que le podía sanar. Y por eso el apóstol ve que este hombre está en la condición de experimentar su fe de la obra del poder de Dios a través del apóstol Pablo. Esto es lo interesante, ver que la fe sin obras es muerta. Aquí este hombre tiene la fe viva, está esperanzado, y este hombre siente en su corazón, reflejado en su rostro, la esperanza de ser sanado de sus pies, y esto lo capta el apóstol Pablo. Esto lo experimenta Pablo, por eso el escritor escribe estas palabras, lo hace con el fin de destacar el tipo de fe que tiene este hombre. Entonces el apóstol Pablo, también con el poder que da la fe, con la certeza que da la fe, con la seguridad y la confianza en Dios que da la fe, le ordena: levántate derecho sobre tus pies. Una orden, una acción de la fe del apóstol Pablo. Aquí vemos dos tipos de fe: la del hombre que está imposibilitado
que es una fe de confianza, de seguridad, una fe expectante, una fe de confianza en lo que le puede suceder a través del apóstol Pablo. Y la otra fe es la del apóstol, que tiene confianza, que tiene seguridad, que al ordenar que este hombre se levante será sanado. Y lo hace confiado en que sus palabras se vuelvan realidad. Aquí está lo interesante cuando hablamos de una fe viva, de una fe dinámica, de una fe que produce resultados. Y aquí tenemos a estos dos hombres que nos muestran esa fe que tiene que ver con la actividad de ese deseo, el uno de ser sanado y el otro de sanar en el nombre de Cristo Jesús a este hombre que está imposibilitado. Y entonces este señor no solamente se para, sino que salta, se siente feliz al sentir que sus piernas tienen movimiento, que sus piernas se le enderezan y sus pies vienen al estado natural o normal. Y entonces salta y empieza a caminar con alegría, con mucho regocijo, porque este hombre desde que había nacido estaba impedido, pero su fe ahora había logrado ser sanado. La fe se conoce, la fe se exterioriza, la fe se manifiesta. Y aquí tenemos un resultado muy apreciado, muy interesante, que nos da testimonio de una fe que se perfecciona en las obras. Tercer punto, la fe se demuestra con obras. Y soy reiterativo en esta definición o en esta propuesta para dar a entender que sin obras no hay fe, que sin obras la fe está muerta, está inactiva. Volviendo al libro de Santiago, ahora en el capítulo 2, versículos 21 y 23, dicen: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El escritor presenta un referente muy interesante que aparece en el Antiguo Testamento de Abraham. Recordemos que este hombre había tenido en su vejez un hijo, promesa que le había hecho Dios. Luego, cuando éste creció, Dios le dice a su padre: sacrifícalo. Y Abraham, recordando las palabras de Dios que le retumbaban en sus oídos, él sabía que Dios le había prometido que su hijo Isaac, sería el padre de muchas generaciones, que tendría una prole muy grande. Recordando esas palabras, no duda en obedecer la orden de Dios cuando éste le pide que sacrifique a ese hijo, el hijo de la promesa, el hijo que va a ser el generador de una familia y luego de un pueblo al que Dios le había prometido a Abraham. Por eso este hombre lleva a su hijo al lugar que Dios le indicó y allí se apresta a sacrificarlo. Por supuesto que esta es una historia que nos pone a pensar y puede cuestionar nuestra conducta, porque este hijo debía morir por la mano de su padre y esto causaría una cierta duda de lo que Dios le había prometido a Abraham. Y no solamente duda, un dolor, una tristeza de matar a su propio hijo,
que ningún padre lo haría, por supuesto. Ni siquiera se le ocurriría mentalmente ir a matar a su hijo, a su único hijo tenido en la vejez. Pero Abraham confía en Dios. Abraham tiene fe en las promesas de Dios. Abraham cree que lo que hace Dios lo hace perfectamente bien. Y entonces, no duda, lleva al muchacho al monte Moriah y allá lo va a sacrificar. Dios lo deja y va midiendo la fe de Abraham. Va estableciendo como especie de una evaluación de su fe. Y allí lo tiene. Abraham ata a su hijo, lo sube en las piedras y cuando ya con el cuchillo le va a matar, Dios le detiene y no deja que sacrifique a su hijo. Esta situación hace que Abraham sea un hombre sobresaliente en la fe. Por eso es exaltado. Por eso se le registra en las Sagradas Escrituras no solamente como un amigo de Dios, como plantea aquí Santiago, sino el hombre de fe, el padre de fe, el hombre que le cree a Dios, el hombre que confía en Dios, el hombre que sabe que Dios ordena algunas cosas para el propio bien de las personas. Y a uno no se le ocurre creerle a Dios cuando se trata de sacrificar a un hijo como este. Aquí la palabra de Dios nos habla que cuando le obedecemos, cuando nos ponemos bajo su soberanía, Él hace todo perfecto. Él muestra el amor, la misericordia y prueba nuestra fe. Prueba el manejo que Dios puede dar a una orden o a una disposición de Dios. Estoy hablando que la fe se demuestra con obras. La obra de Abraham es creerle a Dios. Y aquí está la gran seguridad y confianza de la que hemos venido hablando acerca de esa manifestación de la fe. Veamos otro texto allí mismo en Santiago en el capítulo 2, ahora el versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es interesante retroceder en la historia para saber quién era esta mujer. Aquí Santiago plantea esta manera de entender que estos dos hombres habían venido a espiar cómo estaban las fortalezas de esta ciudad de Jericó y cómo podían atacarla. Rahab sabía que estos hombres pertenecían al pueblo de Israel, ese pueblo que había salido de Egipto precisamente por una cantidad de manifestaciones de Dios. Ella conocía la historia y también cómo el pueblo de Israel había atacado a dos reinos, y estas referencias hicieron que la mujer pensara en que si salvaba a estos hombres, estos podían prometerle que cuando ellos atacaran a Jericó, les salvara la vida a ella y a su familia. Tuvo fe en estos dos hombres, depositó su confianza en estos hombres. Y aquí, cuando uno hace la referencia acerca de Rahab, allá en el libro de Josué, en el capítulo 2, desde los versículos 1 al 21, que sería bueno leer, ella entiende que es Dios mismo el que va a permitir al pueblo de Israel atacar a Jericó y vencer la ciudad. Por eso ella considera que estos hombres le prometan que nada le va a suceder y tampoco
a su familia. Y por eso hace todas estas cosas. Los custodia, los protege y luego dice la Biblia que los baja por una cuerda porque ella vivía en el muro, en la parte de arriba, y les dice que se escondan por 3 días en el monte para que aquellos que los están buscando no los encuentren y ellos puedan salvar la vida. Aquí Santiago hace una referencia muy interesante de cómo esta mujer, teniendo fe en Dios, actúa con esa fe para salvaguardar la vida de estos 2 hombres. Interesante pues este manejo que le da Rahab. Y por supuesto, cuando Israel ataca a Jericó, se tiene en cuenta que hay que salvar la vida de esta mujer y la de su familia, y así lo cumple el pueblo de Israel. La fe entonces se demuestra con obras, con hechos, con realidades. No es una fe mental, no es una fe de ideas, de pensamiento, es una fe que actúa, es una fe que está viva, es una fe dinámica, es una fe que se manifiesta. Conclusión. Estamos hablando de cómo resucitar la fe muerta. Muchas personas dicen tener fe, pero no se ven sus obras, no se ven sus hechos. Y esto quiere decir que la fe sí está ahí, pero está muerta. Hay que resucitarla, hay que hacerla vivir para que tenga sentido la fe. Si no se muestran hechos, no hay fe. Entonces aquí nos encontramos que hay que enfrentar la realidad de la fe que tiene cada uno, determinar si está viva o está muerta. Si está muerta, en este caso, hay que mirar que resucite y cómo hacerlo, y aprender que la fe se perfecciona con obras. No es algo mental, como estoy reiterando, sino que tiene que ser algo que se mueva, algo que se confíe, pero también que se evidencie, que eso es lo fundamental. Y la fe se demuestra con hechos, con obras. Ya hemos visto pues algunos textos bíblicos que nos manifiestan, y hay otros textos que por el tiempo no los podemos tener en cuenta, pero que muchas personas por fe hicieron grandes cosas. Por ejemplo, les remito a leer el capítulo 11 de Hebreos para conocer un poco más de personas que por su fe, traducida en seguridad y confianza en Dios, lograron hacer grandes cosas y recibir manifestaciones de Dios por su fe. Aplicación. Hoy entendemos que la fe es viva, es dinámica, es activa. Si no hay este tipo de manifestaciones, se puede deducir que la fe está muerta. Y si está muerta, hay que hacer que resucite. ¿Cómo hacerlo? Es interesante ahora responder a esa pregunta. Bueno, si se determina que está muerta, entonces hacer una oración a Dios pidiéndole que le reactive la fe, que le muestre la manera de creerle, de conocer bien cómo Dios hace grandes cosas cuando hay fe. Esta oración es importante porque empieza a darle vida a la fe. Y lo otro es creer que buscando a Dios, confiando en Dios, Él hará grandes cosas. Sin dudar, Dios puede manifestarse en aquellos que tienen fe. Espero que lo hagas para que tu fe sea viva y activa. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.